Hola, hoy vamos a hablar sobre la lectura Exhortación Apostólica de Gaudet. Al principio nos comienza hablando sobre el gnóstico, que es una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en realidad el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Bueno, ¿y a qué se refiere esto? Bueno, pues el gnóstico es una de las peores ideologías, ya que considera que su propia visión de la realidad es la perfección. Y pues no dejan que otras visiones pues cambien su perspectiva. En el fondo, solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. La lectura también nos habla de que se produce un constante error, que es creer que sabemos algo o podemos explicarlo de determinada lógica y pues creemos que ya somos santos o perfectos y nos creemos superiores pues a las masas. Pero no por saber más te debes de sentir más, simplemente es una habilidad para poder responder mejor al amor de Dios. A lo largo de la historia de la Iglesia quedó muy claro que lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen. Entonces, pues lo que tú des es como mejor vas a expresar el amor de Dios, no estar pues presumiéndolo y sintiéndote mejor que los demás. Que a continuación también hablaremos de la humildad. Bueno, pues también nos comenta que las mentalidades gnósticas terminan rechazando la idea de que Dios está en la vida de todos los seres humanos y que solo, pues para poder evitar esta mentalidad debemos de dejarnos llevar por el Espíritu Santo y pues Él nos iluminará para el camino del bien. Algo que me llamó mucho en la lectura fue que cuando San Francisco de Asís pues tenía a sus discípulos, él no quería que cayeran en el error y la ideología del pues, el gnóstico. Entonces, pues le habló, bueno, escribió una carta a San Antonio de Padua y pues le comentó que simplemente que estaba muy feliz de que pues estuviera enseñándoles a sus discípulos, pero pues que no apagara el espíritu de la oración, que pues es lo más importante y lo que mueve a la iglesia. Bueno, la mayor sabiduría que se puede existir consiste en difundir fructuosamente lo que uno tiene para dar. ¿A qué se refiere? Pues las enseñanzas, todo lo que tú sabes, lo debes de comunicar, lo debes de dispensar y es de la mejor manera que uno puede existir. También nos comenta que no hay que poner distancia frente a Dios para poder vivir en su presencia. Así podemos permitirle que examine nuestro corazón para ver si vamos por el camino correcto. Conoceremos la voluntad agradable y perfecta del Señor. La palabra de Dios nos reclama: desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. No nos hace bien mirar desde arriba hacia abajo, colocarnos en el lugar de jueces sin piedad, considerar a los otros como indignos y pretender dar lecciones permanentes, porque ¿quiénes somos nosotros para dar juicios y para poder colocar a cada quien en su lugar? Nosotros no somos nadie para poder hacer ese labor. Esa es una forma sutil de violencia. Bueno, y ahora pasaremos a la humildad. La humildad puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Esa es la única forma. Bueno, ¿y cómo se logra la humillación? Es del día a día, es cotidiano, la verdad. Entonces, pues puede ser quedándote callado para poder salvar a tu familia o simplemente, en vez de gloriarte a ti mismo, empezar a gloriar a los demás y pues tomar más cuenta de los demás. Esto no significa que pues vas a caminar con la cabeza en bajo y pues vas a alejarte de la sociedad, sino todo lo contrario, vas a ofrecer sacrificios que pues están a tu alcance y que los puedes hacer para poder pues cumplir con la humillación. Bueno, puedes defender a los débiles de los poderosos,
aunque esto te traiga consecuencias a ti mismo, y esta es una forma pues muy buena pues de demostrar la humillación y poder ser humilde. Pues la humildad se demuestra día a día y la verdad es una de las mejores cosas que existen. Entonces la verdad pues sí es muy importante para la iglesia y para todos los creyentes. A continuación hablaremos de la bibliografía del Santo Padre Francisco, que fue el autor de esta lectura. Bueno, él nació en la capital de Argentina el 17 de diciembre de 1936. Se diplomó como técnico químico y después eligió el camino del sacerdocio. Desde ese momento, pues, dedicó su vida entera a Dios. El 11 de marzo de 1958 se unió al noviciado de la Compañía de Jesús, ingresando en el seminario de barrio Villa Devoto. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969 y así en continuas ocasiones iba escalando en pues, la iglesia. Después fue mencionado como uno de los prelados mejor posicionados para sucesar a Juan Pablo II en el cónclave del 2005. En marzo del 2013, Jorge Bergoglio fue uno de los 2 cardenales argentinos que participaron en el cónclave para elegir al sucesor del Papa Benedicto. Tras al menos 4 votaciones y 2 fumatas negras, los 115 cardenales inclinaron la votación a su favor y el 13 de marzo del 2013 fue elegido el Papa 266. Se impuso el nombre de Francisco, convirtiéndose en el primer latinoamericano, el primer miembro de la Compañía de Jesús en dirigir la Iglesia Católica. La fuma blanca se alzó sobre el cielo de Roma a las 19:06. El objetivo de esta exhortación apostólica es renovar el llamado a la santidad que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Este consta de 177 puntos contenidos en alrededor de 40 páginas y está dividido en 5 capítulos. Esto se hizo público por la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 9 de abril del 2018. Hola, yo les voy a platicar un poco acerca del capítulo 4, que habla acerca de algunas notas de la santidad en el mundo actual. En este capítulo, en primer lugar, el Papa ha presentado los siguientes medios de santificación que la Iglesia siempre ha valorado: los distintos métodos de oración, la Eucaristía y la reconciliación, la ofrenda de sacrificios, las devociones, la dirección espiritual y otros. Y el Papa remarca muy bien 5 puntos, de los cuales él considera nunca deben faltar en el camino de santidad hoy en día. El primer punto es aguante, paciencia y mansedumbre. Esto significa estar bien firmes en Dios y centrados en Él. Es la fidelidad del amor y por ende ser bien unidos a Dios. Habla de considerar siempre a los otros como superiores a uno. Esto se manifiesta en actitudes concretas, como procurar siempre que ellos sean los otros los que nos aconsejen y enseñen, y no nosotros a ellos. Pero sobre todo esto se ve si nos alegramos con los éxitos ajenos, y el Papa cita entonces a San Juan de la Cruz: gozándote del bien de los otros como de ti mismo, y queriendo que los pongan a ellos delante de ti en todas las cosas, y esto con verdadero corazón. De esta manera vencerás el mal con el bien, y echarás lejos al demonio y traerás alegrías de corazón. Procura ejercitarlo más con los que menos te caen en gracia, si no, no llegarás a la verdadera caridad, ni aprovecharás en ella. Por último, esta paciencia y mansedumbre implica la verdadera humildad, que nunca es ajena a las humillaciones. Solo en la humillación, al modo como Cristo la sufrió, se alcanza la humildad. El punto 2 habla acerca de la alegría y el sentido de humor. Entonces, pues es cierto que en la vida hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural, que se adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado. Esto más allá de todo. Y esta alegría cristiana está acompañada del sentido del humor, como en Santo Tomás Moro, San Vicente de Paul y San Felipe Neri. Que quede claro que el mal humor no es un signo de santidad. Además, esta alegría se vive en comunión.
nos hace capaces de gozar con Él bien de los otros. El tercer punto habla acerca de la audacia y fervor, y el Papa pone el ejemplo de la audacia y valentía de Dios mismo. Dice que Dios no tiene miedo, que no tiene miedo, Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias. Él mismo se hizo periferia. Por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias, ahí lo encontraremos, Él estará ahí. Jesús nos primerea en el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida. Él ya está ahí. El punto 4 se llama en comunidad. Y habla de que es muy difícil luchar contra las propias tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados. La santificación es un camino comunitario de dos en dos. Así lo reflejan algunas comunidades santas. En varias ocasiones, la Iglesia ha canonizado a comunidades enteras que vivieron heroicamente el Evangelio o que ofrecieron a Dios la vida de todos sus miembros. De este mismo modo, hay muchos matrimonios santos donde cada uno fue un instrumento de Cristo para la santificación del cónyuge. Vivir o trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual. San Juan de la Cruz decía a un discípulo: estás viviendo con otros para que te labren y ejerciten. Especialmente en la comunidad santa que formaron Jesús, María y José, se refleja la manera paradigmática la belleza de la comunión trinitaria, la comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador. Es un lugar de la presencia del resucitado. El Papa menciona entre estos detalles tres palabras claves que son permiso, gracias y perdón, ya que dice que las palabras adecuadas dichas en el momento justo protegen y alimentan el amor día tras día. El quinto punto, y para finalizar el capítulo 4, es en oración constante. Y este punto trata de que el santo es una persona que necesita comunicarse muchas veces al día con Dios. Y es en esa comunicación donde se disciernen los caminos que Dios quiere para nosotros. Además dice el Papa, que si no permites que Jesús te alimente con su calor y su ternura en la oración, entonces no tendrás ese fuego divino. Por otro lado, esta oración no separa jamás de la realidad externa y debe llevar inevitablemente a encontrarnos con el mismo Jesús, pero en la Eucaristía.